agradecemos por acompañarnos esta noche en la Fundación Universitaria Libertadores del Salón 423 de la sede de Bolívar, siendo las 8:53 de la noche. En este caso, para los casos de validación, toda la información, preguntas y aclaraciones serán registradas en la bitácora del seminario. Buenas noches. La noche de hoy el tema, les voy a presentar los integrantes del grupo. Entonces, Camilo Roncancio como el relator, Tatiana Medina como correlatora, Daniela Ayala como discursante, Angie Rodríguez como protocolante y Paola Prieto como directora. En la noche de hoy intentaremos dar claridad sobre la actualidad y los tipos de pensamientos frente a la problemática que se ha venido presentando. Respecto a esto, contestaremos la siguiente pregunta de investigación. ¿La prostitución es una actividad que se debe legalizar para evitar la trata de menores de edad y vulnerabilidad del derecho de estas mujeres, como lo determina el punto de vista en Europa? Haciendo énfasis en los casos de formalización de la prostitución en Europa y sus implicaciones, daremos respuesta a todas sus inquietudes. Procederemos a dar inicio a este seminario con la participación del relator. Bueno, buenas noches. Pues en este ámbito tenemos que dar mucha claridad de lo que es los aportes positivos y negativos que han venido relacionándose en el mundo frente a esas actividades que se consideran como la más antigua del mundo y que también se han venido implementando para evadir diferentes aspectos del mundo. Podemos dar claridad de que la prostitución se establece como una actividad de placer, de lucro para algunos y hasta de sufrimiento para muchas de las personas involucradas. ¿Listo? Podemos evidenciar que durante todo este lapso de tiempo la prostitución se ha venido adaptando a las diferentes sociedades. Podemos ver un ejemplo claro como lo ha sido Roma en su momento después de la caída del imperio, que comenzaron con el tema de que los hombres buscaban una necesidad y era complacer sexualmente a sí mismos, ¿sí? Para evitar que estos hombres se acercaran a otras mujeres que ya estuvieran casadas y rompieran los parámetros que ya estaban marcados en la época. Se estipulaba que las esclavas iban a ser esclavas sexuales, las cuales implicaban que yo no iba a acercarme a una mujer con el fin de tener relaciones sabiendo que esa mujer está casada. ¿Listo? Estas mujeres eran sometidas a diferentes aspectos, donde eran obligadas a tener el cabello totalmente corto, no podían estar bien vestidas ni estar sucias, porque tenían que demostrar la menor parte de los aspectos de atracción hacia un hombre. ¿Listo? En este caso, pues la prostitución también se tiene contemplada como de los niveles más bajos y emigrantes que se pueden encontrar a son de hoy, también en la época. Cito un aspecto que relacionan en esa época que se relacionaba era: anda y cásate con una de esas mujeres que se entrega a la prostitución y ten hijos de esa prostituta, porque el país y el gobierno se está prostituyendo al apartarse del jape. Para dar una aclaración, el jape es una manera de nombre y en el momento se le da a un dios. ¿Listo? Ahora, llegando al punto de vista europeo, tenemos la claridad de que en Europa se ha venido con la mentalidad de que la prostitución es una actividad que se debe ser legal por los siguientes motivos: por la calidad de trabajador a las trabajadoras sexuales de la zona. Segundo, fomentar la inclusión de las trabajadoras sexuales al sistema de salud. Tercero, mantener un orden social como ejemplo claro del manejo que se dio en Roma hace un momento ya mencionado. ¿Listo? O sea, están implementando todo lo que se visualizaba en esa época como una forma de intentar controlar esos aspectos en forma de legalizar. Establece la prostitución como un negocio oficial al cual se le dará seguimiento, control y licencia para la regulación de los prostíbulos y proxenetas, que es lo que a son de hoy se vive viviendo desde hace 19 años en Europa. ¿Listo? Ahora, mi compañera la correlatora va a comenzar con el punto del modelo sueco. Bueno, el modelo sueco es un aspecto en el que se marca cuando se comenzó a reglamentar la ley contra la prostitución en Suecia, un país con la misma población que tiene
Chía, Bogotá y Soacha, todos juntos en uno. Las autoridades contabilizaron un promedio de 2.750 prostitutas a hoy, y a 19 años después, en Europa no se logra detectar un centenar de las prostitutas locales de ese aspecto. ¿Listo? Esos motivos se consideran como suficientes para que en los últimos años en Colombia se esté con la idea de formalizar estas actividades de alto riesgo reconocidas por el Estado bajo ese término y no meterlas en espacios de tolerancia. Se entiende que la prostitución es una actividad que puede fortalecer la economía de un país. La prostitución se define por la parte psicológica como una autodegradación y castigo, la cual puede provenir de unos aspectos familiares relacionados con personas cercanas y de índole de la persona. ¿Listo? Con referencia al punto de vista europeo y a la modalidad que se han venido manejando, podemos entender unos porcentajes que a continuación les voy a mencionar. Se evidencia que el 90% de las mujeres que se ejercen esta actividad provienen del tráfico sexual migratorio, de lo cual incorpora aproximadamente 500.000 personas al año. ¿Listo? El 1% es el único grupo de comunidad de trabajadoras sexuales que se puede decir que están en una categoría en la que se pueden dar lucros y están por decisión propia. El restante 9%, como yo se los había mencionado anteriormente, en Europa sí se disminuyó notoriamente en los 19 años la prostitución, pero el restante no significa que no, en ese estudio solo se hizo de las prostitutas locales de Europa de por sí. Todo lo que fue la prostitución y la trata de personas que se llevó de todo lo que fue Latinoamérica, África y Estados Unidos hacia el continente europeo es el restante de todas las cosas. Me están diciendo que en los estudios de las 2.750 mujeres se representaron que en 19 años bajó hasta tener un cuarto de lo que realmente tenían en ese momento, pero no están teniendo en cuenta la demás cantidad de mujeres, hombres y niños que han sido tratados y que siguen estando allá, que no están bajo un registro y que estas leyes que están aplicando en Europa únicamente se están aplicando para las personas locales y no se están teniendo en cuenta a las personas que han sido tratadas hacia estos países. ¿Listo? Buenas noches. Dentro de esta misma población se determina que el 5% confirma que eligió esta actividad libremente, por gusto y se considera un trabajo apropiado. El 95% restante afirma que está por una necesidad básica o está debido a que no conoce otro trabajo, no sabe hacer nada más. Estas personas no les gusta y no desean esta vida para otras personas, como lo que ellos relacionan en este sentido. Las personas que practican actividades como esclavos sexuales son, digamos, personas que están sometidas por un mal llamado proxeneta. Esta persona no los deja estudiar, no los deja salir adelante. Bueno, cuando ellos intentan salir a de pronto cambiar, por decirlo así, su actividad, o como les comenté, de pronto estudiar, no los dejan. Entonces los tiene ahí como atados, amarrados. Y esto lleva a que estos proxenetas empleen la programación neurolingüística como herramienta para someterlas. ¿De acuerdo? Un relato de Suyaba, una joven guatemalteca que vivía en una casa de huérfanos, resultó huérfana desde los 9 años. Dice, la señora con la que vivía me decía que me iba a prostituir, que iba a dejar que yo madurara más, me creciera más mis pechos, que me viera más como una mujer. En los bares donde trabajaba conocía muchas prostitutas. Y ellas me decían, para que no te prostituyan, véndate los pechos y que no vean que te están creciendo. Despeínate, hazte nudos en el pecho para que no vean que estás arreglada. Así nadie va a tener deseos de verte y nadie va a querer tocarte. 2013, Guatemala. Bueno, a continuación les voy a comentar sobre un relato de una persona que me autorizó comentar una situación en la que ella se vio afrontada. Una persona con la que busco asesoría en mi trabajo por el lado de mi aspecto. Ella pertenece a una de las universidades de aquí de Bogotá, ¿sí? La joven que intentó salir adelante buscando otro camino, que comenzó a estudiar ingeniería civil
que ella que estaba por medio de un semestre, no pudo continuarlo. A las 3 semanas de que ella inició esos procesos para poder educarse y salir de ese mundo, conocer algo nuevo, ella le tocó acercarse conmigo y decirme: colabórame, por favor, necesito que me colaboren con una devolución del dinero que invertí. La mujer invirtió 3.500.000 en esa inversión y está intentando recuperarla. Ahora, ¿yo por qué les estoy recalcando este aspecto? Ante el gobierno, estas personas no están reglamentadas. Sí, tienen unos espacios de tolerancia para que puedan ejercer, pero no están reglamentadas para ningún proceso, ¿sí? Lo digo porque en los casos que yo vivo con las personas diariamente, tengo que decirles: me tienen que saber traer soportes válidos donde se pueda justificar lo que me están comentando. Ella me dice: por mi trabajo no puedo seguir, y me comentó todo el tema de proxeneta que le impedía por medio de amenazas para poder continuar. Obviamente pues, le aconsejé que hiciera un tema de denuncia, pero por el mío no supe más de la chica. En su momento me dio la autorización para informarles esto, pero al no estar reguladas, sino estar establecidas como trabajadoras, ella no podía ir y decirme a mí: Camilo, mira, tengo el certificado donde dice que soy prostituta y no puedo continuar con mis horarios laborales. Aspectos como estos son los que tenemos que relacionar frente a lo que son culturas como lo que son Europa. Europa está implementando esto de que se legalice lo que es la prostitución, pero hay un aspecto muy relacionado, y es que toda la trata de personas que se está haciendo allá está involucrando tanto a tu familia, a mi prima, a mi primo, de que se involucren en la prostitución debido a que fue tan bajo el nivel de la prostitución que se está viendo después de que se reglamentó esto, porque las mujeres en su momento tenían la voluntad de salir de las locales, de ese mundo, pero después, al ver las necesidades de la cantidad de hombres que necesitan, aumentó la trata de personas hacia este continente. ¿Listo? Otro ejemplo que les puedo dar muy claramente es una joven que la prima, un propio familiar de ella, le dijo: ven, pasa un tiempo aquí con nosotros, vas a estar bien, vamos a conocer un poco, vas a dialogar un poco con la gente de acá. Dicho y hecho, la chica compró su tiquete y se fue para Francia, en la cual tenía que hacer una escala, pero perdió su pasaporte misteriosamente. Pues sabemos que eso ya desde un inicio es que le estaban haciendo una trata de blancas a esta muchacha. ¿Qué pasó? La muchacha le tocó quedarse durante un tiempo, no muy largo, en lo que fue Francia, y la prima le dijo: te voy a mandar una persona, un amigo mío, para que te traiga y pues te colabore con el tema del pasaporte. Dicho de hecho, le colaboró, llegaron a la residencia de la prima y nuevamente el pasaporte desapareció. ¿Listo? Todo para hacer que esa persona que era inocente siguiera creyendo que todo estaba bien y podía continuar. Todo por suplir unas necesidades de unos hombres que tal vez no tienen conciencia de estos aspectos, y de una ley que solo abarca a las personas que están establecidas en esa zona. Ahora, esta chica, después de que llegó, la hermana directamente le dijo: me vas a pagar todo lo que he invertido en ti. Al haber hecho esto, la muchacha se sintió atemorizada por lo que estaba sucediendo. Esta chica de 16 años fue por estudiar durante 2 años. La chica comenta en el relato que las demás prostitutas o trabajadoras sexuales le decían: tú eres muy joven, quédate detrás de nosotros, no dejes que te vean, porque si te llegan a ver, los hombres son unos descarados, unos asquerosos, y te van a meter contigo. Lograron ocultarla lo más que podían, pero cuando ya todas las mujeres se encontraban ocupadas con un hombre, le tocó el turno a ella. Tanto así que, por ser una joven de 16 años extranjera, todas las personas que estaban en el lugar comenzaron a hacer fila porque querían prostituirla, tanto que la tenían amarrada en una habitación solo para ese fin. ¿Listo? ¿Con qué fin quiero que lleguemos a relacionar todos estos conceptos? Un concepto europeo, un concepto del resto del mundo. Europa está intentando formalizar la prostitución, porque no lo ha logrado aún después de 19 años, a poder avalarla y disminuir esos aspectos, pero no se dan cuenta que ha implicado que la trata de personas aumente, afectando aún más a los niños y a las mujeres. El panorama de las actividades sexuales pagadas en Bogotá, llamado ASP, actividad sexual pagada,
En relación se hizo una encuesta aplicada a 2.758. Termina y continuamos. Se hizo una encuesta directa aplicada a 2.758 personas en la ciudad de Bogotá. El 35.7% de quienes ejercen estas labores son extranjeras, mujeres, casi todas venezolanas por la situación actual, según estudios de la Secretaría de la Mujer. Otro hallazgo indica que el 67.2% ha tratado de abandonar este entorno, pero de este porcentaje, un 79.7%, declaró que no lo ha hecho por su situación económica. Según la Secretaría de la Mujer, según la señora Ángela Anzola, este primer estudio público distrital permite conocer los aspectos que deberían tratar de la formulación política pública. Bueno, vamos a dar paso a compañero Daniel y después daremos paso a los concursantes para iniciar el debate. Buenas noches. Está ligada nuestra pregunta y ¿cómo la prostitución es una actividad que se debe legalizar para evitar la trata de menores de edad y la vulnerabilidad de derechos de estas mujeres, como lo determina el punto de vista europeo? Se abre el debate para su participación. Levantan la mano, la señora directora les dará la palabra. Muchas gracias. Sí. Bueno, ustedes dicen que van de acuerdo a la legalización de la prostitución como se está llevando en Europa, ¿cierto? Tengo entendido que, bueno, digamos, en un país como Alemania hay megaburdeles que están legalizados y son como vitrinas turísticas. Entonces, ¿ustedes no creen que si nosotros colocamos eso, o sea, la concepción que tiene el mundo sobre Colombia, digamos, como el narcotráfico, la prostitución, ¿no creen que eso sería como desvalorizar más a Colombia? Bueno, pues déjenme dar una aclaración, pues en el contexto inicial que nosotros les comentamos, pues todos lo estamos referenciando a la no aprobación de esta prostitución. Entonces, pues en este caso, pues no estaría presente lo que me estás comentando, porque pues estamos a favor de que no se legalice. Pero pues digamos que también hay, o sea, ya hay un proceso que, o sea, pues yo digo que ya está patentado, porque ya se está llevando un proceso en el cual, pues digamos que el tribunal ha establecido valores y reglamentación para que esta profesión pues no se vea denigrada, pero pues tampoco está para que las personas que quieran trabajar en eso pues sea ilegal. ¿Se me va a entender? Bueno, referente a lo que tú me estás comentando, ya lo había mencionado, hay un pequeño porcentaje, que es el 1%, que están conscientes y desean hacer ese proceso. Ya te lo había comentado, pues de las 500 personas normalmente que hacen la trata de personas anualmente. Dentro del Senado colombiano hubo un proyecto de ley que es la ley 079 de 2013, impulsada por el senador Armando Benedetti, en donde él decía que tiene como propósito establecer medidas y garantizar la dignidad de las personas que ejercen la prostitución no forzada, a partir del reconocimiento de sus derechos como sujetos de especial protección constitucional, estableciendo acciones afirmativas en su favor y delimitando conductas de los establecimientos comerciales dedicados a la prestación de estos servicios vinculados a esta actividad. Esa ley se cayó en segundo debate por las siguientes acciones. La eliminación del tipo penal inducción a la prostitución contenido en el artículo 213 del Código Penal colombiano daría lugar a una ley inconstitucional por las siguientes razones. Desconocería que la práctica de la prostitución se da bajo la concepción histórica de que el cuerpo de las mujeres es un objeto con el cual se puede comercializar.
no estaría directamente relacionada con otros delitos como la trata de personas, en donde los proxenetas tienen un rol activo, y generaría expectativas en quienes ejercen esta actividad, como la pensión, prestaciones sociales, sin tener en cuenta los contextos en donde se da el ejercicio de la prostitución. En conclusión, ¿ustedes están en contra o a favor? Estamos en contra, mira, para poder dar una mejor aclaración sobre el tema, no me he logrado comprender bien lo que era el tema de la pregunta. Se las voy a volver a leer pues, para que entiendan a qué me estoy relacionando. ¿Listo? Bueno, dice, la prostitución es una actividad que se debe legalizar para evitar la trata de menores de edad y vulnerabilidad de derechos de las mujeres, como lo determina el punto de vista europeo. Nosotros estamos relacionándolo como una contradicción de los manejos que le están dando a ese punto de vista. Pero si no estoy mal, en el punto de vista europeo, y uno de sus argumentos era que en Europa la legalizaban para garantizar derechos laborales y una mejor, no sé, como acceso a los sistemas de salud. ¿Y eso es malo? No, hasta este punto está bien que se le está dando una normativa y una legalización a estas personas, pero recuerda lo que te dije, no es todo el porcentaje, es solo las personas que están relacionadas en los estudios que han realizado de las personas locales, ¿sí? Ahora, ten en cuenta que yo te dije que hay una trata de blancas que se ve ya efectuándose en el continente europeo y que en el momento no tienen estudios frente a esas personas y que se sigue vulnerando los derechos, o sea, es un proceso fallido. Perfecto. Sí. Para completar tu pregunta, cuando dices derechos laborales, según Claudia Quintero, ella es directora de la corporación Ana Frank, ella dice, no queremos derechos laborales en la prostitución, queremos derechos humanos. Ok. ¿Por qué no atacar entonces a los proxenetas y traficantes de mujeres, sino a las prostitutas, que son finalmente víctimas en toda esa cadena? ¿Por qué no atacar a las cabezas? Bueno, ahí es donde yo llego a entrar, y es que en el concepto, desde un punto de vista europeo, las normalización que se le está dando a ese aspecto, como lo puede ser Alemania, que tú ya habías comentado, que se caracteriza como el bordel más grande que hay, se tiene entendido que a estas personas se les va a poner una normativa, se les va a poner unos requisitos para poder ejercer, los cuales tienen que cumplir unos temas de sanidad y unos aspectos pues, ya reglamentarios. Ya. Terminando la pregunta con por qué no atacan a los proxenetas. En el mundo de la prostitución en Colombia se habla mucho de la sentencia T629, T de tutela. Entonces, en donde se especifica que habrá un contrato de trabajo, y así debe ser entendido cuando él o la trabajadora sexual ha actuado bajo plena capacidad y voluntad. Entonces, ahí no atacan a la prostituta, sino al proxeneta, pues porque la señora que demanda en esta tutela tiene un contrato, un contrato verbal y nunca se especificaron los términos. Entonces ahí el proxeneta en la mayoría de casos no tiene ni como, siempre sale librado, por lo que no hay nada que lo amarre con esa prostituta. Pues y partamos del punto de vista de que, ¿por qué está un proxeneta? Porque es un negocio. Sí, Y busca pero un ¿por lucro qué? y un beneficio. Y debidamente no puede ser eso, puede ser que la trabajadora sexual necesita seguridad. Sí, También pues hay varios también. puntos de vista. Pues, relacionándolo a ese aspecto, una de las conectividades que yo les di al inicio era de que se busca, digamos, que la economía de un país se puede mejorar mucho por esos aspectos de la prostitución como legal, ¿sí? Se tiene entendido que si vamos acá, por lo menos en Colombia, se llega a legalizar este aspecto, sí se puede cubrir lo que es, se puede llegar a cubrir lo que es la deuda externa con la cantidad de ingresos que le puede llegar a generar, ¿sí? Ya se ha hecho variaciones en el caso. Ahora, ¿cómo se garantiza a esas personas, a las mujeres, a los hombres, a los niños que están involucrados en este aspecto, que efectivamente van a cumplir unos derechos humanos frente a ellos? Cuando vemos los ejemplos claros que en Europa no se han llegado a cumplir.
Pero si se legaliza, el Estado no entraría a regularla, a garantizar que esto sí se cumpla, a eliminar a los proxenetas o formalizar con contratos laborales, EPS, prestaciones sociales, como cualquier trabajador, si es voluntario, si esta persona quiere ir a trabajar de esa manera, que se le garanticen los mínimos laborales y las garantías legales. Ahora yo te relaciono un aspecto muy importante. ¿Cuántas mujeres están dispuestas a entrar a ese ámbito? ¿Sí? ¿Cuántas mujeres están dispuestas a cumplir las necesidades de unos cuantos hombres? ¿Sí? No me puedes venir aquí a decir que es por un aspecto voluntario, porque sería muy mínimo y la población de demanda por parte de los hombres es demasiado O amplia. sea, se necesita la legalidad y Sí, la sí. trata y No. los proxenetas Yo a lo que me refiero es para que atender la demanda. no, tampoco estoy referenciándome a eso. Estoy referenciándome en que por la necesidad, por un ejemplo claro que hubo en Europa, de que hubo tan baja la prostitución, la cantidad de mujeres de trabajo sexual, los proxenetas comenzaron más con el tema de necesito más mujeres, tráigame mujeres de aquí, tráigame mujeres de allá y listo, estaban valiendo los derechos de una mujer o un hombre que se encuentran en ese continente, pero están vulnerando en mayor cantidad a las mujeres y hombres del resto del mundo. Jennifer. Bueno, yo apoyo la opinión de Sebastián, donde él dice el por qué atacar a la prostituta siendo el problema es el proxeneta. El proxeneta es el que no le está brindando a la trabajadora sexual el hecho de un trabajo laboral, de un contrato laboral con sus prestaciones y no le está dando la libertad, digamos, de estudiar y demás. Que tú digas que el porcentaje de personas o de trabajadores sexuales, tanto hombres como mujeres, porque hoy en día hay de los dos, ¿sí? Que ejerce esa, digamos, llamémosla profesión, que ejerce esa profesión, que ejerce ese oficio mejor, de manera voluntaria, no es tan mínimo, porque sí, hay proxenetas, hay gente que se dedica a eso, pero asimismo hay gente que voluntariamente dice, yo quiero trabajar en esto porque me parece fácil, porque soy bonita o soy bonito y me funciona más esto que irme a trabajar en un call center 8 horas, ¿sí me va a entender? Entonces, a esas personas son a las que la ley debería respaldar y el Estado debería cubrir a esas personas. Y trabajar con los proxenetas, ponerle límites a ellos para que no se genere la trata de personas a nivel mundial, que pienso yo son dos temas diferentes. Pues respondiendo a tu pregunta, dentro del marco de la ley 079, la ley que se cayó, estaba regulada aseguramiento en riesgos laborales, EPS y un fondo de pensiones. Pero ¿por qué se cayó? Porque el Senado, basado en el artículo 213 del Código Penal colombiano, dice que las mujeres en este tipo de oficios no ofrecen como una seguridad al público, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los riesgos para asegurarla, en riesgos de pensiones, en riesgos laborales, el máximo es 0,522, que son trabajos de máximo riesgo, trabajos en alturas. Entonces a ellos les tocaría un riesgo mucho más alto porque están trabajando con su cuerpo. Entonces eso no lo cubre ni en riesgos laborales ni lo cubre una EPS, porque si son diagnosticadas con una enfermedad de transmisión sexual, ¿cómo las van a atender si muchas de ellas están afiliadas al CISBEN o a un sistema precario de salud? Entonces, por el hecho de que la compañía de seguros o la ARL no quiere asumir el riesgo, no tienen ese derecho. Pues lo que yo estoy hablando es que ellos no asumen ese riesgo, pues porque no tienen es que eso se mide por niveles de riesgo, y ese es un riesgo muy alto que las compañías que a la compañía positiva y todo eso les puede salir muy... Pero el legalizarla no apoyaría o no
daría las herramientas para poner un límite o una capacidad en que una EPS o una EDL llegue a cubrir a esta persona, ya que sigue siendo una persona común y corriente que sigue trabajando y sigue saliendo a buscar el sustento y demás, Sí, ¿no? sí, pero es que uno normalmente pide una cita y le preguntan a qué se dedica, ¿sí? Entonces va a decir soy prostituta. ¿Y por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? Pero entonces ahí ya va a comenzar el carácter despectivo del doctor Pero que le está creo que es atendiendo. precisamente sobre eso es lo que hay que decir, hay que trabajar, formalizarlas y mostrarlas, porque esconder eso. Si es un oficio, es un trabajo como cualquier otro. Mira, el tema de formalizarla, como los ya se han venido haciendo, es algo que puede llegar a crear más problemática a la hora de la trata, ¿sí? A la hora de que una persona se vuelva trabajadora sexual, ¿sí? Porque ¿a qué me refiero? Tengan en cuenta que no todas las personas que van a estar dedicadas a la prostitución van a estar en índole de estar siempre en las mismas características, y las personas siempre están queriendo buscar más. Pues realmente, pues muchas veces los hombres tienen, repito, perdóname la palabra, debe ser algo nuevo, algo más, y pues no van a quedarse con eso. Entonces, ¿es culpa de los hombres o de las prostitutas? De la culpa de los hombres. Legalizarla solo implicaría que se aumentara el tema de obligar a una persona a hacer algo que no debe, porque el margen de personas que están de voluntarias en este aspecto es muy mínimo a comparación de lo que se enfrenta hoy en día. Ahora, frente a lo que están comentando, que si la persona tiene derecho a poder ejercer, sí, claro, tiene todo el derecho a poder ejercer, pero ¿qué implicaciones puede traer a la sociedad? Las implicaciones nos puede traer un tema de transmisión sexual, nos puede traer un tema de conflictos ya entre diferentes poblaciones. Pero entonces si se regulariza, se establecen unos protocolos donde ellos se tomen unos exámenes, no sé de qué cantidad de tiempo, donde cumplan con ciertas normas de higiene y salubridad para mantener la salubridad pública. Entonces, ¿por qué no hacerlas legales y que tengan esos beneficios de poder cuidar su salud bajo la protección del Estado? Y cuidar a los clientes. Ya hay casas que hacen eso, o sea, ya hay damas pues, que se dedican a eso, que tienen pues su propia casa, y la condición para que las mujeres estén ahí es aprobar unos exámenes, que tengan siempre su salud bien, que reciban un sueldo o su salario de manera bien, que no las denigren como lo hacen siempre. Entonces, pues aprobándolo pues sería mucho mejor para ellas, Se le exige mucho mejor a nivel nacional y no solo esas casas que encargan. Y de igual forma pues va a sonar muy feo, pero de igual forma va a ser mejor para el hombre también, porque pues de igual forma necesitan cubrir esa necesidad. Bueno, ahí tú me estás mencionando sobre las personas que lo desean y de las personas que se han regulado, del porcentaje que ya les he hablado. ¿Cómo se va a hacer ese aspecto para regular a las personas e intentar una campaña que hasta el momento no han logrado tener un fin positivo? Pero es que para tener una enfermedad sexual no se necesita ser prostituta o ejercer eso, ¿sí? Claro. Pero pues aumenta el nivel de riesgo. Pues sí, pero pues... Yo tengo una pregunta, es más como para que me aclaren, tengo esa duda. ¿En Colombia en este momento es legal la prostitución? No. Bueno, en este aspecto no es ilegal. Sí, quería tener claro como el marco legal, colombiano. Pero es permisivo. O sea, ten en cuenta que lo que yo te relacioné inicialmente es que se les dan unos espacios de tolerancia para ejercer eso, porque no está ni legal ni está... O sea, lo puedo hacer, pero en unas zonas. En una zona. Y allá usted haga... Que realmente, si tú miras... Lo que quiera, pues sí, básicamente eso. Es como me tapo los ojos, pero allá sé que están. No pasa nada, pero allá. O sea, Colombia es uno de los casos de muchos países que no tienen claridad de cómo afrontar ese problema que prácticamente no tiene fin, ¿sí? Frente a esos aspectos, Colombia no ha logrado establecer unos aspectos. Solo intentó dar una solución pasajera que fue, les damos esos espacios, hagan sus actividades como desean realizarlas, pero no han logrado darle una solución y no han logrado legitimarla. ¿Y entonces en ese caso no es mejor legalizarlo? Eso sí, y creo que lo acabo de decir, y perdón, lo acabo de decir, es un problema que no tiene fin. Entonces, ¿por qué no entra el Estado y le pone fin a él? Controlándolo, legalizándolo y poniendo claras las condiciones de juego
tanto de trabajadores como de consumidores. Porque es que tú ya me estás diciendo, porque yo nunca he dicho la palabra erradicar. ¿Listo? Por eso. Pero me estás diciendo, referenciando a lo que yo dije de no ponerle fin. Sí, que era un problema que no tenía fin. Exacto, yo estoy buscando el contexto de que ese nivel de maltrato y de vulnerabilidad hacia estas personas disminuya. ¿Sí? Perfecto. Caso que se intentó hacer en Europa, no se logró y antes. Pero si se legaliza y se mantiene en el precepto de que son para las personas o para los seres humanos, no habría una discriminación de que no sea una persona que sea colombiano exclusivamente y tenga derecho a, sea únicamente el colombiano que tenga el derecho a usar esa ley, sino que bajo el precepto de ser humano lo tengan todas las personas que puedan llegar a realizar actividad en el país. ¿Tú cómo puedes hacer eso cuando muchas veces a las personas que son vulnerables respecto las mantienen encerradas y prácticamente como una MA, una persona que no está identificada en este continente por el trato que yo les había comentado antes, les pierden los documentos y hacen que no continúen en el mundo? O sea, los desaparecen, pero para que ejerzan una actividad obligada. Dos cosas. La primera, hablas del caso de Europa que fue un caso fallido, ¿sí? ¿Por qué no el Estado colombiano y adaptando esos fallos? No sé si el error fue que no se puso en la ley que se podía hacer solo en estas calles. Ya se sabe que en la ley en Europa no se estipuló dónde se podía hacer. Sí, se vio el fallo porque al hacer la ley o al estructurar el marco legal para ejercer la prostitución, el trabajo de trabajadores sexuales, no se toma como referencia y se mejora los puntos, las falencias que tuvo eso y se aplica de esta manera. ¿En qué aspectos podrías darle mejorar esos contextos? Pues es que no conozco la ley europea, pones el caso y dices que fue un error, ¿sí? Que lleva 19 años y no ha funcionado. Pues si lleva 19 años y no ha funcionado, se puede evidenciar qué se puso en la ley que falló para poder controlar y así aplicarla o digamos que hacerle el marco a la legalización en Colombia. Bueno, pues yo sí te voy a dar una claridad frente a lo que más o menos dice la ley frente al aspecto de lo que en el continente europeo. Nos da claridad que todo establecimiento que ejerce esas actividades de desarrollo regulado en temas de cantidad de personas que están dentro de esas instituciones, dentro de esas organizaciones o locales, podría decir, también que se deben someter a las personas a unos ciertos parámetros de salud. ¿Cuál es el tema? No dan tema de obligación, ¿sí? No da tema de obligación porque no toda la margen de esas personas están aceptando, porque comentarios de mismas trabajadoras sexuales que se han encarecido en este ámbito que está legal, dicen, yo prefiero ahorrarme lo de esas previsiones, hacer poder utilizar nuestros aspectos que son necesarios para ellas, así generando un alto riesgo para la persona que va a hacer en ese momento esa actividad. Aparte, debe tener algo muy presente y es que nosotros no podemos volver a una persona una cosa, porque sea legal o sea ilegal, se vuelve a esas personas una cosa, una persona algo que no tiene sentimientos y que solo está para servir a él, aunque tenga voluntad. Hay que ver los márgenes morales que se pueden venir frente a ese aspecto. Yo no puedo decir, digamos en este caso, la niña que es mi vecina de 17 años, que por voluntad propia, listo, va y hace el tema de la prostitución porque es legal, pero moralmente, ¿tú consideras que esa mujer o esa niña se vuelve una cosa para otra persona, un material? Pero entonces, digamos, respecto a lo que decías con lo moral y eso, digamos, si yo soy, es un ejemplo, ¿no? O sea, si yo, digamos que ya no existe, no tengo remota idea de qué hacer con mi vida y necesito dinero, necesito comer, y la única actividad que yo creo que me va a generar esa rentabilidad es ser prostituta, ser una trabajadora sexual. Digamos que a mí no me interesa más allá de lo que piense mi vecino, lo social, el gobierno, simplemente yo necesito subsistir, no me voy a dejar morir de hambre porque otra persona dice, ay no, eso es una mala actividad. O sea, digamos que eso sí sería moralmente morirse uno de hambre por lo que diga otra persona. O sea, pues es mi opinión. Y lo hace, y para continuar este ejemplo que me parece buenísimo, lo hace de una manera voluntaria, nadie lo obliga, lo hace, no sé, por redes sociales. ¿Por qué no regularlo?
Digamos que ella no está en una zona determinada, en una zona de tolerancia, no está fuera de este marco, lo va a hacer de manera voluntaria. ¿Por qué no regularizarla? ¿Por qué no más bien dignificarla como persona, darle garantías y garantizarle el trabajo? Yo creo que haciendo eso la harían verme como una menos cosa, como que es un objeto sexual nomás. Bueno, vamos a finalizar el debate y le vamos a dar paso a mi compañera Angie, la protocolante. Bueno, en este caso, pues se trataron varios puntos de vista de cada uno de ustedes, los cuales pues son válidos. En este caso, pues no se logró llegar a un acuerdo, ¿sí? Por lo tanto, pues finalizamos como tal este debate, agradeciendo a cada uno de ustedes por haber participado y haber prestado pues de su atención a lo que nosotros queríamos pues brindarles a ustedes.